parte del equipo de la Unidad Funcional de Telesalud del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón. El día de hoy, miércoles 1 de abril, continuaremos con el ciclo de teleconferencias en el marco del curso taller Prevención de Riesgos para Discapacidad Infantil. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy a cargo de la doctora Ainé Aliaga Paucarhuanca, jefa del Departamento de Investigación, Docencia y Rehabilitación Integral en la Comunicación del Instituto Nacional de Rehabilitación. El tema: manejo integral de discapacidad para la comunicación por problema sensorial auditivo. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda y o consulta pueden hacerlas llegar al final de la exposición, pueden hacerlas llegar a través del chat para ser respondidas al final de la exposición. Estimada doctora Ainé, quedamos atentos a su presentación. Y buenos días con todos. ¿Se escucha bien el audio? Se escucha bien, doctora. Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Continuando con las capacitaciones que se han propuesto en esta semana, me tocó a mí exponer sobre el tema de la discapacidad auditiva en cuanto al manejo integral de discapacidad para la comunicación por problema sensorial auditivo. Sobre todo, la importancia radica en que esta es una patología que, si no es detectada a tiempo y si no se inicia un tratamiento precoz y oportuno, las consecuencias y el impacto que se produce es grande y, sobre todo, irreversible. Para empezar, vamos a iniciar con la definición de lo que es hipoacusia, que es la disminución parcial o total de la capacidad de oír debido a algún daño que pueda presentarse en una o más de las estructuras que conforman el sistema auditivo. Tenemos en esta imagen, en la parte inferior, las partes del sistema auditivo conformado por el oído externo, el oído medio y el oído interno. En cada una de estas áreas puede presentarse algún tipo de alteración, ¿no? Tenemos en el oído externo las micrótias, las disgenesias de pabellón auricular, los conductos auditivos estrechos, alteraciones a nivel de la membrana tipánica y de los huesecillos del oído, y en el oído interno alteraciones a nivel de la cóclea y del nervio auditivo. Se considera hipoacusia a una pérdida mayor de 25 decibeles, pero para que ésta forme parte de una discapacidad, la pérdida debe ser superior a 40 decibeles en el oído con mejor audición, esto es en adultos, mientras que en los niños debe ser superior a 30 decibeles, esto de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos en esta imagen el audiograma de los sonidos. ¿Por qué es importante? Porque aquí nos va a enseñar cómo los diferentes fonemas tienen características tanto de frecuencia como de intensidad. Es decir, algunos fonemas están ubicados en frecuencias graves, otros en frecuencias medias y otros en frecuencias agudas. Y las intensidades también van desde 20 hasta 60 decibeles. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque hay muchos pacientes que, los que tienen hipoacusia auditiva, presentan niveles por debajo de lo que se requiere para poder aprender estos fonemas, ¿no? Esta línea que ven ustedes aquí en amarillo, esta estructura en amarillo, se conoce como la banana de la conversación, porque justamente aquí es donde están ubicadas la mayor parte de los fonemas que se requieren aprender para iniciar el lenguaje oral. Han habido muchos pacientes que a veces vienen a la consulta y cuando se les pide el examen auditivo refieren que ¿por qué? Si su niño escucha. Entonces ahí cabe preguntar, pues, ¿qué es lo que escuchan? Muchas veces dicen, te escucha la moto, te escucha el claxon de un auto, te escucha un poetón, pero vemos que esos ruidos están muy por encima de los valores que se requieren para poder escuchar el lenguaje hablado. Mundial, es decir, alrededor de 466 millones de personas, tiene pérdida de audición discapacitante. De este grupo, 34 millones son niños. Y es en realidad en los niños donde se ve la mayor alteración, porque no llegan a adquirir lenguaje, a diferencia de las personas adultas que ya tienen un lenguaje adquirido. 5 de cada 1000 niños nacen con una pérdida auditiva discapacitante o la sufren en la primera infancia. 1 a 3 de cada 1000 niños presentan hipoacusia neurosensorial congénita.
Esto es un punto importante. El 90% de los niños con hipoacusia tienen padres oyentes. Es decir, que hay que tener el screening para esto. El screening neonatal universal es muy importante, ¿no? Todos los niños deberían tener un cribado al momento de nacer, porque vemos que en muchos de los casos no hay una causa etiológica. Y este otro punto también importante, que el 60% de las hipoacusias son prevenibles, y es aquí donde nosotros como profesionales de la salud tenemos un rol importantísimo. En nuestro país, las cifras de discapacidad, esto de acuerdo al Censo Nacional del 2017, con un 7,6%, siendo en primer lugar la discapacidad visual y en segundo lugar la discapacidad motora. Igual es un número importante de personas que tienen esta dificultad. Por región natural, como en todas las patologías, creo la mayoría se concentra en la costa, específicamente en Lima, ¿no? Con un 58,4%, 34% en la sierra y 7,6% en las selvas, no significando esto que en estas zonas haya menos pacientes con hipoacusia, sino que las diferentes dificultades que tienen en cuanto al acceso de salud hace que se reporten cifras inferiores. En el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde yo laboro, del total de pacientes atendidos en el diagnóstico, en nuestro departamento, que es el departamento de el DIDRICEO de discapacidades en la comunicación, ocupa el primer lugar en cuanto a diagnóstico de daño. De todos estos, 25% son pacientes de provincia. Para nosotros poder determinar qué pacientes tienen un mayor riesgo a tener hipoacusia, tenemos que conocer los factores de riesgo. Estos factores de riesgo han ido incrementándose con el tiempo para incluir dentro de ellos también aquellas patologías que no solo se pueden detectar la hipoacusia al momento de nacer, sino aquellas hipoacusias que son de inicio tardío. El Journal Committee Infant Hearing en el 2007 dio estos factores de riesgo. Tenemos a la cabeza la sospecha de los padres o cuidadores de retraso en la audición, habla, lenguaje y maduración psicomotora. Es decir, si un padre viene y te dice que su niño no está hablando, ya tiene 2 años y no dice una palabra, pues hay que prestarle atención y hay que hacer un descarte auditivo dentro de las otras patologías que pudieran también estar ocasionando esta retraso en el lenguaje, pero descartar de primer nivel la discapacidad o la deficiencia auditiva. Los antecedentes familiares de pérdida auditiva, esto definitivamente nos tiene que hacer que paremos la oreja y enviemos a estos niños a un descarte de hipoacusia, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta las 3 primeras líneas generacionales, es decir, los padres, los abuelos y los bisabuelos. Si tiene el antecedente familiar, sí o sí este niño tiene que pasar por un despistaje auditivo. Como tercer factor de riesgo, niños que hayan ingresado a la unidad de cuidados intensivos, en los cuales hayan recibido ventilación asistida o por membrana extracorpórea, donde también se utilizan los ototóxicos como la gentamicina y la tobramicina. Se ha añadido un diurético de asa, que es la furosemida, e independientemente de los días, la hiperbilirrubinemia, que requiera exsanguínea transfusión. Entonces, en todos estos niños, si tienen este antecedente, pues hay que hacerles despistaje auditivo. Las infecciones intrauterinas durante el embarazo, un adecuado control prenatal para esto es muy importante. A la cabeza el citomegalovirus, también tenemos el herpes, la viola, la sífilis, todas aquellas patologías que conforman el conocido torcho. Las anomalías craneofaciales, incluidas pequeñas anomalías que deben ser evaluadas durante el examen clínico, tales como la presencia de este apéndice preauricular, fístulas auriculares y anomalías más grandes, pues como las fisuras labiopalatinas, en las cuales en la mayoría de los casos se asocian a hipoacusias de tipo conductiva. El síndrome de Treacher-Collins, toda aquella anomalía craneofacial tiene que pasar por un despistaje auditivo. Otros factores, tenemos los hallazgos físicos sugerentes de síndromes que incluyen pérdida auditiva. Por ejemplo, lo que contaba ayer la doctora Rado de unas gemelitas con el síndrome de Waardenburg y que tienen pues características físicas que te hacen sospechar de que algo no está bien, ¿no? Entonces a ellos hay que pedirles exámenes auditivos. Se caracterizan porque presentan este mechón blanco en un grupo de ellos que se conoce como piebaldismo, o lo más común que es la heterocromía del iris, ¿no? Entonces a estos niños hay que pedirles exámenes y si no conocemos, pues leer un poco más sobre esto.
síndromes asociados a hipoacusia, por ejemplo, la neurofibromatosis, las tan conocidas manchas de café con leche en los niños, también tienden a desarrollar hipoacusia, pero a edades mayores, ¿no? No nacen con hipoacusia, sino que a lo largo de la vida, en la primera infancia o en la adolescencia, pueden presentar hipoacusia por presencia de tumoraciones a nivel del nervio auditivo. El síndrome de Usher, que se caracteriza por la hipoacusia más la retinitis pigmentosa. El síndrome de Alport, ¿no? Que es esta de acá, en la cual se asocia alteraciones renales, insuficiencia renal progresiva, cataratas e hipoacusia. El síndrome de Pendred, que son niños que presentan bocio, ¿no? Que cursan con hipotiroidismo e hipoacusia, y cuya hipoacusia se presenta alrededor de los 10 años. Y el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, que también se caracteriza por alteraciones en el electrocardiograma e hipoacusia, y que también la hipoacusia se presenta en la pubertad. Entonces, no solo el screening neonativo, el screening neonatal que se da en los recién nacidos es importante, sino también el seguimiento posterior a los niños que pudieran presentar alguna de estas patologías. Trastornos neurodegenerativos como el síndrome de Hunter, neuropatías sensoriales motoras como la ataxia de Friedrich y el síndrome de Charcot-Marie-Tooth. Los cultivos positivos para infecciones postnatales, ahí están las meningitis, ¿no? A la cabeza el herpes y la varicela. Los traumatismos cráneoencefálicos que comprometan al hueso temporal o la base de cráneo, que requieran hospitalización, y la quimioterapia, ¿no? En los pacientes con neoplasias se usan fármacos muy potentes para combatir la enfermedad, pero que traen consecuencias como es la hipoacusia, al igual que los pacientes que reciben medicación para la tuberculosis, ¿no? Hay que hacerles un chequeo del sistema auditivo. Todos estos factores de riesgo tenemos que conocerlos. Sé que son varios, sé que algunos son difíciles incluso de pronunciar, pero podemos tener un apunte, ¿no? Dentro de nuestro escritorio, como decía también ayer la doctora Rado, para que nos ayude a conocer cuáles son los factores de riesgo y en ese caso pues detectarlos a tiempo. Este cuadro me pareció importante mencionar porque acá se menciona la mayoría de virus que están relacionados a hipoacusia, ¿no? Tales como la rubiola, sobre todo en la gestación, la rubiola, que su incidencia es del 12 al 19%, y la forma de prevenirlo es mediante la vacuna. Igual la sarampión, la varicela, la parotiditis, ¿no? Todas tienen una incidencia bastante importante con respecto a producir la hipoacusia, sobre todo de tipo neurosensorial, y cuya prevención es factible porque es a través de vacunación. Para nosotros poder detectar que hay alguna alteración en el lenguaje de un niño, tenemos que conocer cuál es el desarrollo normal del lenguaje. Ayer ya les dieron algunas pautas del mismo. ¿Y por qué esto es importante? Porque el desarrollo del lenguaje tiene un periodo crítico, así como la mayoría de funciones en los niños tienen un periodo crítico debido a su plasticidad cerebral. Y este periodo crítico, muchas teorías dicen que es desde los 0 hasta los 6 años, ¿no? Los más generosos, digamos, porque los autores más estrictos refieren que es hasta los 3 años. Una teoría con la que también concordamos, porque es hasta esta edad donde se da el mayor aprendizaje y la mayor, se adquieren las mayores habilidades en los niños. Se han hecho muchos estudios en los cuales a los niños con hipoacusia que se les otorga una ayuda auditiva, sea audífono o implante coclear antes de los 3 años, adquieren habilidades lingüísticas muy por encima de aquellos niños a los cuales se les da estas ayudas pasados los 3 años. Y ni qué hablar de los niños que se les da después de los 6 años. Dentro del desarrollo normal del lenguaje, vamos a hablar de las diferentes dimensiones del lenguaje, ¿no? Porque sabemos que el lenguaje tiene varias dimensiones o aspectos, aspecto fonológico, fonético, sintáctico, semántico y pragmático. El componente fonológico se adquiere desde el nacimiento. El recién nacido, ya desde la barriga de mamá, ha estado expuesto a estímulo auditivo, de tal forma que cuando él nace, la voz de la mamá es la que consigue calmarlo con más rapidez. A los 2 o 3 meses el niño ya responde a la mamá cuando le habla, ¿no? Tratando de imitar ciertos sonidos que se asemejan un poco a los sonidos vocálicos, sin ser todavía fonemas vocálicos. A los 4 años el niño ya discrimina completamente la mayoría de sonidos, y de 4 a 6 años finaliza esta función. Por eso es importante el diagnóstico y el tratamiento precoz. El componente morfosintáctico, es decir, cómo nosotros ordenamos nuestras palabras para formar oraciones que tengan sentido, inicia alrededor de los 18 meses, es decir, al año y medio.
cuando se empiezan a unir dos palabras para formar lo que se conoce como frases simples, que generalmente es un sustantivo o un nombre y un verbo, ¿no? Como mamá, vamos, mamá, dame. A los 24 a 30 meses ya se pueden lograr oraciones de 3 elementos. Igual se conserva lo que se dijo inicialmente, un nombre, un verbo y un nombre, ¿no? Mamá abre peta, que es como más o menos como ellos hablan, o mamá abre puerta, o mamá dame leche. Entre los 30 y 36 meses ya se incluyen a estas oraciones elementos conectores como son los artículos, preposiciones, pronombres, adverbios, ¿no? Y el lenguaje de un niño de 3 años es muy similar ya al lenguaje de una persona adulta, con algunos errores en cuanto a pronunciación, pero que se corrigen con el tiempo. Y concluye también alrededor de los 6 o 7 años. El componente léxico-semántico, que es la comprensión de las palabras, inicia con las primeras palabras, alrededor de los 10 a 15 meses, y culmina entre los 4 años y medio a 5 años, ¿no? Es donde se adquiere la mayor cantidad de palabras que se guardan en la memoria auditiva y que nos va a servir posteriormente para utilizarlas en nuestro lenguaje comunicacional. Y el componente pragmático, que se divide en prelingüístico, que se da desde recién nacido hasta los 2 años, y el lingüístico, que es hasta los 6 años. Sin embargo, esto también puede seguir aprendiéndose hasta la edad adulta, pero tienen sus, como les dije inicialmente, tienen sus periodos, ¿no? El ser humano, la capacidad del lenguaje en el ser humano es algo innato, pero depende de factores como es uno de ellos y el más importante, el sistema auditivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos encontrar en los niños que nos pueda hacer sospechar que puedan padecer de algún problema auditivo? Esta tablita creo que nos ayuda bastante. Encontramos que de 0 a 4 meses debe asustarse con los ruidos, tranquilizarse con la voz de la madre, cesar su actividad o su movimiento cuando oye algún ruido. Entre los 5 y 6 meses ya puede localizar los ruidos en el plano horizontal porque ya puede mover la cabecita hacia los lados. Empieza a imitar los ruidos a su manera. Entre los 7 y los 12 meses debe localizar correctamente los ruidos en cualquier plano. Debe responder a su nombre, aun cuando se le diga en voz baja. Entre el año y el año 3 meses debe señalar un ruido inesperado a personas u objetos familiares si se le pide, sin utilizar los gestos. Entre los 16 meses y 18 meses debe seguir indicaciones sencillas sin ayudas gestuales, ¿no? Porque si tú ya das un apoyo visual, el niño va a hacer más caso al apoyo visual que al auditivo y nos puede confundir. Entre los 19 meses y los 24 meses, debe señalar partes de su cuerpo cuando se le pide. Estos son los signos de alertas que publica la Asociación Americana de Pediatría, ¿no? Que también nos puede ayudar a tener este pequeño algoritmo. Por ejemplo, a los 6 meses, vemos, gira la cabeza hacia la voz o un sonido, responde con sonidos vocálicos cuando se le habla, reacciona a su nombre, si es no, debe pasar directamente a un despistaje auditivo. A los 12 meses también, si localiza la fuente de sonido, si ya dice sus primeras palabras. Al año y medio, si señala partes de su cuerpo y hace frases de 2 palabras. A los 2 años, si comprende órdenes sencillas sin apoyo de gestos. Si acude cuando se le llama desde otra habitación y si ya está empezando a utilizar pronombres como mío, yo o tú. Y a los 4 años, si repite frases sin apoyo visual, si ya mantiene una conversación. A cualquiera de estas alternativas, si la respuesta es no, debe ir a un despistaje auditivo. Esta herramienta es muy importante, que nos ayuda sobre todo, a detectar si tenemos alguna alteración en los niños durante su desarrollo y que lo manejan bastante las enfermeras en los programas de crecimiento y desarrollo. Tenemos 3 ítems aquí, que es el de audición, el de lenguaje comprensivo y el de lenguaje expresivo, donde se abarcan todos los ítems que les mencioné anteriormente. El diagnóstico. Si bien las emisiones otoacústicas es un método que se utiliza más para screening o tamizaje neonatal, nosotros también lo utilizamos como herramienta diagnóstica para descartar neuropatías de tipo auditiva. Es un examen muy sencillo que se requiere una capacitación mínima y que se debería aplicar según la ley que fue promulgada en el 2012, la ley 29885, debería aplicarse en todos los hospitales en los cuales se atienden partos. Y bueno, se supone que esta ley es una ley progresiva y que esperemos que también abarquen aquellos centros maternos perinatales donde se atienden partos.
el potencial evocado auditivo de tronco cerebral, que es la herramienta diagnóstica más precisa, que tiene una sensibilidad del 100% y que nos ayuda mucho no solo a determinar el umbral auditivo, sino también determinar en qué estructura está la alteración, ya que estas ondas que ustedes ven aquí, acá se le ve la 3, la onda 5, cada una de ellas representa un área del sistema auditivo. Y las audiometrías, que pueden realizarse en los niños desde muy pequeña edad, con audiometrías conductuales, que es de 0 hasta el año y medio. A partir del año y medio ya se puede utilizar audiometrías de refuerzo visual, en la cual se combina el estímulo auditivo con una imagen que el niño tiene que ver. Y a partir de los 3 años las audiometrías por juego, ¿no? Que es la que se ve en la imagen. Todas las respuestas se colocan en un audiograma y esto nos permite ver el grado o el umbral auditivo de cada pequeño. ¿Cuáles son las implicancias de la hipoacusia en los niños? Como hemos visto, este periodo crítico que tiene el niño para aprender el lenguaje es limitado. Si pasa de este periodo ya es muy difícil. Va a tener un lenguaje que no es funcional, con muchas alteraciones y que no le va a ayudar a desarrollarse en este mundo netamente oralista. Entonces, dentro de las implicancias de la hipoacusia tenemos la implicancia funcional, porque hay limitación para comunicarse, hay limitación sobre el pensamiento, sobre la memoria, sobre el acceso a lectura, porque todas estas áreas están concatenadas a nivel de la corteza cerebral. Las redes interneuronales se interconectan de las áreas del lenguaje con las áreas del pensamiento, con las áreas de la memoria, con áreas de la atención. Si está afectada una de ellas, es muy probable que también estas otras áreas estén afectadas. Los niños con hipoacusia tienen un pensamiento más de tipo concreto que abstracto. Igual su memoria de trabajo también está afectada. Y por lo tanto hay mayores índices de fracaso escolar. Los niños con hipoacusia, sobre todo las hipoacusias unilaterales o las hipoacusias leves, que muchas veces se detecta a mayor edad en la etapa escolar, son los que presentan mayormente estos índices de fracaso escolar. Tienden a repetir el año escolar 4 veces más que los niños oyentes y necesitan 2 veces más de apoyo pedagógico para poder avanzar en sus rutinas escolares si es que no se detectan. Las implicancias sociales y emocionales sobre la personalidad del niño. El niño se va a dar cuenta en algún momento que no puede escuchar, que no puede entender, y eso le produce una sensación de frustración que hace que se aísle de sus compañeros, o muchas veces estas respuestas se conviertan en respuestas agresivas hacia su entorno. Y las implicancias económicas. El costo de un paciente con hipoacusia es altísimo en todos los países. En Estados Unidos representa alrededor de 750.000 millones de gasto a nivel mundial por costos sanitarios, de apoyo educativo y costos sociales. Entonces, la pérdida de audición no tratada tiene un alto costo. Entonces, para esto, ¿qué es lo importante? Sobre todo para los médicos o los profesionales que realizan la atención en el primer nivel, que es donde va una gran mayoría de pacientes. Es importante, aparte de una buena historia clínica, de evaluar los factores de riesgo, de hacer un adecuado examen clínico, es muy importante la prevención. Hemos visto que el 60% de las hipoacusias son prevenibles, entonces es ahí donde nosotros debemos trabajar, la prevención primaria, ¿no? A través de las vacunas. La vacunación de todos los niños debe ser obligatoria para que después no estén presentando hipoacusias por una parotiditis, o las madres al gestar y se expongan a niños con rubiola, adquieran la rubiola y tengamos estos niños con rubiola congénita, con hipoacusia congénita por rubiola. Un adecuado control prenatal, ¿no? Que debería ser incluso desde antes del embarazo, pero por nuestra misma realidad, pues las vitaminas y todo el control lo hacen durante la gestación, y que es adecuado, ¿no? Un buen control prenatal, disminuir la tasa de prematuridad, una atención adecuada de los partos, disminuyendo los riesgos de hipoxia perinatal, detectar a tiempo a los niños que hayan tenido hiperbilirrubinemia. También como prevención secundaria, el tamizaje auditivo neonatal, que debería hacerse en todos los recién nacidos de nuestro país a través de las emisiones otoacústicas, ¿no? El cribado es muy importante porque nos va a determinar aquellas hipoacusias congénitas, ¿no? O sea, que se presentan al momento del nacimiento
y si este cribado pues es alterado, tenemos que pasar a los potenciales evocados, pero siempre teniendo en cuenta también que hay hipoacusias que se presentan en etapa tardía. El diagnóstico a tiempo, según estas entidades como el Comité de Audiología, la Sociedad Americana de Pediatría, nos dan una regla para el manejo de los pacientes con hipoacusia, que es del 136, es decir, el tamizaje antes del mes de nacido, el diagnóstico antes de los 3 meses o hasta los 3 meses, y el tratamiento de inicio antes de los 6 meses. Siguiendo esta regla, se puede obtener grandes beneficios en los niños con hipoacusia. Y la rehabilitación, que ya es más una prevención terciaria, que se da en hospitales de mayor complejidad, en la cual no solamente está involucrado el profesional que da la terapia, sino también tenemos que ver los profesores en los colegios y la familia en el hogar. La rehabilitación auditiva, método que se aplica en estos niños después de haberles dado una ayuda auditiva, que pueden ser los audífonos, pueden ser los implantes cocleares, los implantes osteointegrados. Hay diversos tipos de ayuda auditiva para los niños, dependiendo de la gravedad y el tipo de hipoacusia que pueden presentar. ¿Y qué utiliza la rehabilitación auditiva? Pues la plasticidad cerebral, ¿no? Que es la que nos permite que los niños adquieran habilidades, pero que tiene una limitación en el tiempo. Es por eso que la importancia de que los niños sean diagnosticados a tiempo, si es posible, antes de los 6 meses. Entonces, utilizamos dentro de la rehabilitación auditiva la detección, discriminación, identificación y reconocimiento y la comprensión. Todos estos ítems son los que siguen los niños cuando empiezan la rehabilitación auditiva, teniendo en cuenta que la rehabilitación, que la edad auditiva del niño es diferente a su edad cronológica, ¿no? La edad auditiva es cuando el niño empieza a tener el estímulo auditivo, es decir, cuando usa el audífono o usa el implante coclear. Ahí empieza la edad auditiva del niño, y es a partir de aquí que debemos empezar la rehabilitación y esperar el tiempo prudencial también. No es que le ponga el audífono y el niño va a empezar a hablar. Entonces, tiene que tener una rehabilitación. Tampoco no es darle el audífono al niño y que se vaya a su casa. No, tiene que ir de la mano con una rehabilitación auditiva para que pueda alcanzar los beneficios que se quieren, que es que realice lenguaje oral. Intervienen aquí los médicos rehabilitadores, ¿no? A la cabeza del equipo multidisciplinario, mediante el diagnóstico o la indicación de las ayudas auditivas y posterior indicación de terapias, los terapeutas del lenguaje y los profesores con especialidad también en patologías de la comunicación, quienes son los que van a estar al lado de estos niños durante toda la rehabilitación. Y los padres de familia, teniendo en cuenta que la rehabilitación pues se da 1 o 2 veces por semana, en el mejor de los casos con media hora, 40 minutos, mientras que los padres de familia están un mayor tiempo con los niños, están las 24 horas con ellos, entonces son ellos los que tienen que seguir las pautas que se hacen en la rehabilitación y ponerlas en práctica en casa. Esto ayuda un montón en el avance de estos niños. Para finalizar, tenemos algunas conclusiones. Entonces, primero, es necesario conocer el desarrollo normal del lenguaje del niño, porque es la única manera que podamos detectar alteraciones. En segundo lugar, la importancia de conocer los factores de riesgo, ¿no? Sobre todo aquellos factores, los factores de riesgo total, aquellos que se presentan en el momento del nacimiento, como aquellos que pueden presentarse en la primera infancia. En tercer lugar, tener en cuenta que más de la mitad de las hipoacusias pueden prevenirse con medidas de salud pública adecuadas. Están aquí las vacunaciones, un adecuado control prenatal, el screening natal, una intervención temprana, porque ya sabemos, como se le ha explicado anteriormente, que la hipoacusia provoca modificaciones a nivel de la corteza auditiva que se pueden revertir siempre y cuando se logre una adaptación protésica precoz, ¿no? Para aprovechar la denominada plasticidad cerebral. Y por último, que las intervenciones contra la pérdida de audición son costo eficaces, es decir, no existe un costo que pueda superar el beneficio que pueden obtener estos niños ante una detección temprana y un tratamiento precoz. La educación y el empoderamiento es importante. Vemos en la imagen unos niños aprendiendo el lenguaje de señas, que también es un tipo de lenguaje que se puede aprender, sobre todo en aquellos niños que vienen con edades avanzadas, en los cuales no se puede ya
hacer un implante coclear o que no va a obtener beneficios con un audífono, sobre todo si son hipoacusias severas y profundas. Tampoco los podemos dejar sin tener la forma de comunicarse. Y uno de ellos es el lenguaje de señas peruano, que les va a ayudar a estos niños a tener educación escolar, a poder aprender una labor o una profesión y poder desarrollarse en el ámbito laboral. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Inea Aliaga, por esta excelente presentación. Y pues vamos a pasar a leer las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Nos dicen, buenas tardes, quisiera saber la edad máxima para el implante coclear. Tengo la información de algunos hospitales. En el Instituto Nacional de Rehabilitación no se realizan implantes cocleares, pero sí se otorgan audífonos. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud del Niño es de 5 años y en otros hospitales como el OAISA están hasta los 6 años, que es la edad que están permitido el realizarse el implante coclear. Bien, muchas gracias. Nos preguntan también, doctora, ¿cuál es la diferencia de potencial evocado auditivo de estado estables y PEA de tronco cerebral? ¿En qué caso se utiliza cada uno de ellos? Ok. Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral es la imagen que les enseñé en las diapositivas, donde se pueden ver las ondas, las diferentes ondas que representan áreas del sistema auditivo, ¿no? Igual nos van a dar un umbral auditivo, pero la limitación que tiene el potencial evocado auditivo de tronco cerebral es que solo nos mide frecuencias de 2000 a 4000, ¿no? Teniendo las frecuencias graves, no se pueden determinar por este examen, pero sí el potencial evocado de estado estable te abarca estas otras frecuencias porque es multifrecuencial, ¿no? Entonces te abarca de 500 hasta 4000 y nos da un amplio margen del umbral auditivo en los niños, tanto en frecuencias graves como en frecuencias agudas, y que es importante por lo que les enseñé inicialmente sobre la banana de la conversación. Bien. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Nos preguntan, buenas tardes, ¿quién es el especialista que realiza potenciales evocados auditivos? Ok, existen en realidad, el especialista es el otorrinolaringólogo, que tenga especialización en el tema de audiología. Generalmente los exámenes auditivos los manejan los audiólogos, profesión que en nuestro país no existe. Entonces, quienes lo están manejando son los otorrinolaringólogos, y en el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación tenemos médicos rehabilitadores con especialidad en audiología, que son los que no lo han hecho, obviamente, en nuestro país, pero que son los que tienen la capacitación para realizar estos exámenes auditivos. Bien, muchas gracias. Doctora, nos preguntan también, buenas tardes, ¿a partir de los cuántos meses deben utilizar los audífonos los niños que se detectan con hipoacusia? Como les dije, la regla es el 136. Entonces, el 1 al mes se hace el screening, a los 3 meses el diagnóstico, y ya a partir de los 6 meses ya el niño puede utilizar audífonos. O sea, esa es la edad adecuada para que el niño empiece a tener este estímulo auditivo y pueda adquirir el lenguaje hablado. Los 6 meses de edad. Eso es lo ideal. Ok, gracias, doctora. Doctora, nos preguntan, dice, un paciente con implante coclear, ya adulto profesional independiente, con leve dificultad en la audición, ¿tendría algún grado de discapacidad solo por tener el implante coclear? A ver, en el certificado de discapacidad lo que se evalúa, de acuerdo al CDDM, son los diferentes grados de gravedad, ¿no? Si el paciente con un implante coclear tiene una discapacidad leve para escuchar, claro que amerita un certificado de discapacidad, pero de acuerdo al grado de dificultad que presente. Ahora, esto es porque tiene un implante coclear, porque sin este implante coclear, pues la severidad sería mucho mayor. Gracias. Doctora, nos escriben desde Barcelona. Nos dicen, buenas tardes, hablo desde Barcelona, quisiera saber cómo es el trabajo de la logopeda
logopedia con los profesores y si los niños sordos se integran a una educación en un salón de oyentes. Ahorita el terapeuta de lenguaje en el hospital está encargada de dar las terapias de lenguaje. También tenemos profesores en educación especial, con la especialidad en problemas de comunicación. Tenemos una asistente social, que es la que se encarga de que estos niños, si tienen su ayuda auditiva, que puede ser el implante o los audífonos, y estén en un grado de audición que les permita ir a un colegio regular, pues se hacen las coordinaciones para que vayan a estos colegios, se hace la visita del colegio para conversar con los profesores, porque estos niños tienen que tener, digamos, características diferentes a los otros niños. De repente sentarse adelante, sería ideal que los colegios utilizaran este sistema FM, en el cual la profesora utiliza un micrófono que va directamente al receptor del audífono del niño, del implante coclear, y que le ayudaría mucho a poder discriminar mejor con respecto al ruido ambiental, pero que pues no los tenemos aún en nuestro país, al menos no en los colegios nacionales. Y en caso de los niños con hipoacusia severa o profunda, mayores de 6 años, que el audífono pues no hay mucha ayuda, existen también colegios en los cuales se dan las clases a través de lengua de señas peruanas. Muchas gracias. Doctora, nos preguntan si un niño con problemas de lenguaje fonético, fonológico, podría tener problema auditivo. Y si es así, ¿cómo me doy cuenta de ello? Dependiendo de la edad, ¿no? Depende de la edad, porque los niños a los errores fonéticos y fonológicos, digamos, fisiológicos, entonces va a depender mucho la edad que tenga el niño, y de por sí, si es que hay un retraso en el lenguaje de este tipo, pues hay que descartar, ¿no? Si hay deficiencia auditiva. La única forma de hacer el descarte es mediante exámenes objetivos, ¿no? Como son las audiometrías o los potenciales evocados auditivos. Hola, disculpe, Sí. no le escuché, creo que es mi internet. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente pregunta entonces? Sí. Okay. Nos dice, buenas tardes, después de un implante coclear adulto, ¿en qué momento inicia la rehabilitación? En el caso de los pacientes adultos, al menos en el instituto, generalmente empiezan al mes, sobre todo para adaptarse, porque el sonido que se escucha, o el estímulo auditivo que se escucha con un implante coclear es muy diferente al sonido del habla, ¿no? Tiene como una parte robotizada, entonces hay un poco que eh, hacer un poco de terapia para adaptar al personal, a la persona adulta, a poder discriminar los sonidos sin mayores interferencias. Generalmente es al mes de implantado, ¿no? Y es por poco tiempo, siempre y cuando no haya otras alteraciones. Bien, muchísimas gracias. Doctora, nos preguntan, buenas tardes, un niño sordo de nacimiento con padres sordos, ¿qué metodología debería usar? Eh, Va a depender de lo que quiera la familia, ¿no? O sea, cuáles son los objetivos de la familia. Si queremos lograr el lenguaje oral, pues este niño tiene que ir a implante coclear sí o sí, ¿no? Y la rehabilitación va a estar a cargo de los especialistas y en este caso de familiares oyentes, ¿no? De este pequeño, porque obviamente los padres no van a poder dar este estímulo auditivo que se requiere para el lenguaje oral. Entonces va a ser un trabajo concatenado de los profesionales, primero el implante coclear, la terapia de rehabilitación y el apoyo de algún familiar oyente para esto, estos niños puedan lograr hablar. Bien, muchas gracias. Doctora, nos pregunta si es posible detectar la hipoacusia del producto gestacional, es decir, durante el embarazo. Y si eso es posible, ¿cómo sería? Bueno, no tenemos a la actualidad alguna metodología que nos pueda detectar la hipoacusia durante el embarazo. En algunas literaturas hablan de estímulos, ¿no? auditivos a los bebés dentro de la pancita de mamá, y que estos responden con movimientos o con diferentes
conductas que se pueden ver incluso en la ecografía, pero no es algo que se pueda aplicar, además que su sensibilidad y especificidad es muy baja. Bien, gracias por la respuesta, doctora. Nos preguntan también, dice, buenas tardes, ¿cómo se realiza la inclusión en los niños con discapacidad auditiva si los docentes de educación básica regular no manejan la lengua de señas, gestos naturales o ayuda con pictogramas? Lamentablemente ese es el problema que tenemos, ¿no? En nuestro país, no solo aquí en Lima, mucho mayor en provincia. Existen algunos colegios, no son muchos realmente, que tienen profesores que manejan el lenguaje de señas peruanas. Existen colegios que exclusivamente son para niños que tienen el lenguaje de señas peruanas y donde les enseñan el lenguaje de señas peruanas. Pero si son niños que no tienen una ayuda auditiva, pues van a tener, en los colegios regulares al menos, van a tener muy poco chance de poder avanzar o de poder adquirir aprendizaje, ¿no? Se requieren de las ayudas auditivas en los colegios para poder, en los colegios regulares, para poder continuar la educación, porque si no, sin ello no es imposible que un niño pueda avanzar en su educación escolar. Y como le digo, hay algunos colegios que sí tienen maestros que saben el lenguaje de señas y con eso pueden apoyar, pero no son muchos, ¿no? No son, en realidad eso es algo penoso, pero es la realidad que tenemos en nuestro país. Bien, gracias. Doctora, nos hace una pregunta. Dice, en el caso de un niño que sufra un accidente quedando con hipoacusia severa, ¿ya no sería candidato a implante coclear? ¿Cuál sería el accionar? ¿Solamente con lenguaje de señas? Como le digo, aquí falta el dato siempre de la edad, ¿no? De qué edad tiene el niño, 2 años nos pone. Si un porque niño de dependiendo de dos eso vamos a ver años. si ya tiene prelingual. Vamos a determinar aquí si el traumatismo qué tanto ha lesionado la estructura auditiva, o sea, si hay daño a nivel de cóclea, a nivel de nervio auditivo, es a nivel de corteza auditiva, hay que determinar dónde está el daño para poder dar las ayudas. Si es el caso de una hipoacusia severa, se prueba con audífonos, ¿no? Durante 6 meses para determinar cuánto el niño aprende durante este tiempo, cuánto logra discriminar. Si en este lapso de tiempo pues no pasa de una etapa cero en cuanto a discriminación auditiva, ya se pasa hacia el implante coclear. Muchas gracias. Doctora, nos preguntan también, como madre de familia, después que finalice la primaria, ¿qué otra ayuda puedo darle a mi niño para que continúe su educación camino hacia su total independencia? Muy aparte de que reciba lengua de señas, ¿cuál sería la ayuda que podría darle si deseo que siga sus estudios y mañana más tarde tenga un trabajo y se valga por sí mismo? Eh, Existen colegios, bueno, sí, la educación, por ejemplo, tenemos el colegio EFATA, que es un colegio ubicado en Villa El Salvador, que enseña lengua de señas en los niños y que tiene solo educación primaria. Existen algunos colegios que tienen educación secundaria, no tengo ahorita la información a la mano, pero sí lo podemos luego colocar en la página de algunos colegios que tienen educación secundaria para niños que conocen la lengua de señas peruana. El mundo de las personas con sordera es bastante amplio en nuestro país, ¿no? Entonces, ellos tienen organizaciones muy bien conformadas en las cuales se dan las ayudas necesarias para estudiar algunas carreras, ¿no? Algunas profesiones y puedan realizarlas más adelante. Entonces, habría que conectarse con estas asociaciones o estas agrupaciones para poder obtener la ayuda de eso, ¿no? Y eso lo hacemos a través de servicio social en nuestra institución. Bien, justamente la pregunta que continúa va más o menos en ese sentido, ¿no? Preguntando los colegios, si podría mencionar los colegios que tienen a niños con discapacidad auditiva. En el caso podríamos proponer que esto se coloque más adelante en la página web del Instituto de Rehabilitación, doctora. Claro, sí, sería la idea porque no tengo aquí a la mano todos los colegios que enseñan lengua de señas peruanas. Se podría colocar o incluso añadir aquí en la diapositiva de repente, ¿no? Como una forma de ayuda. Perfecto. Bien. Doctora Ainea Aliaga, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Quisiera pedirle unas palabras finales para todo
todos los profesionales de salud que nos han escuchado, todos los participantes que han estado pendientes de su ponencia el día de hoy. Bueno, sí, agradecerles a cada uno de ustedes por la preocupación que tienen y por eso también su interés en poder estar presentes en cada una de estas ponencias que se están dando a lo largo de estos días que estamos en confinamiento obligatorio. Entonces, ustedes como médicos de primer nivel tienen una labor muy importante en cuanto al desarrollo infantil, en todas las etapas, en todas las funciones de los niños, en especial en esta función auditiva o en esta capacidad o habilidad del niño de aprender el lenguaje. Entonces, démosle la importancia necesaria y que cuando encontremos un niño con retraso del lenguaje, no lo tomemos a la ligera, ¿no? Sino hagamos una adecuada historia clínica, un adecuado examen clínico, hacer las derivaciones oportunas para poder hacer el despistaje de estos niños. No perdemos nada, al contrario, vamos a ayudar mucho a estos pacientes, porque si hay una hipoacusia, la intervención temprana es la única manera en la que podemos asegurarles que puedan obtener un lenguaje oral, ¿no? Como le digo, el lenguaje de señas peruanas es otro tipo de lenguaje, pero pues el mundo es más oralista, ¿no? Entonces necesitamos que estos niños adquieran el lenguaje oral para tener las mismas oportunidades que los niños oyentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Un aplauso, un abrazo virtual desde acá. Y bueno, también mencionarles a nuestros participantes que se ha enviado, y lo vamos a volver a enviar, el link para que nos ayuden a completar la encuesta que, como ya les mencionaba, es necesaria para nosotros poder continuar con estas telecapacitaciones. Así también recordarles que estamos colocando el link para que puedan ustedes acceder a los videos de las telecapacitaciones que estamos dando en estos días. Y también me informan que la lista de colegios que también tienen atienden a niños con discapacidad auditiva va a ser colgada en este link del Instituto Nacional de Rehabilitación. También permítanme invitarlos el día de mañana, el día jueves, estaremos con el tema manejo integral de discapacidad para el aprendizaje y soporte familiar a cargo de la doctora Carola Flores, siempre al mediodía. Muchísimas gracias esta mañana. Gracias. Gracias, doctora.